Bienvenidos a Confirmados en la Verdad, la serie de estudios bíblicos que estamos llevando. En el día de hoy vamos a hablar de la gracia de Dios en vano. Recuérdense que aquí lo que estamos es repensando el mensaje o repasando el mensaje. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 6 los primeros 2 versículos. Y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de la salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Miren, anteriormente Pablo escribió a la misma iglesia de Corinto diciéndole, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 1 Corintios capítulo 1, verso 17. Él no quería en ningún sentido, con la elocuencia que él poseía, contaminar el mensaje de la cruz de Cristo, para que las personas vayan a creer no lo que dice la palabra de Dios, sino lo que Pablo, como un elocuente predicador, pudo haber dicho. Entonces él tuvo mucho cuidado con eso. Cuando los esfuerzos y las palabras de humana sabiduría quieren anular los efectos positivos de la acción sobre la cruz, el Cristo crucificado es suficiente para redimir, pero algunos querían hacer vana esa acción y predominar su fórmula puramente humana de buscar un camino corto. Pablo era tan elocuente como Apolos, pues aventajó a todos los de su época, pero fue muy cuidadoso en no basar la fe de los oyentes en su sabiduría humana para hacer vana la gracia de Dios. Hoy más que en el siglo I quieren pervertir el evangelio de Cristo, haciendo nula la gracia de Dios y efectiva la sabiduría humana. Noten que el apóstol Pablo, en la primera parte de este capítulo 6, él dice como colaboradores de Dios. Mira el lugar donde él se ubica. Él no es autor de la salvación, él no es Dios, él es un colaborador de Jesucristo a través del evangelio. Entonces ni siquiera da un mandato apostólico, sino una súplica. Una súplica para que le presten atención a la gracia de Dios que se ha manifestado, a lo que él le llama maravilloso regalo de la bondad de Dios, que lo vayan a recibir y que luego no le den importancia. Entonces, en pocas palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, todo lo que está diciendo es relacionado a la salvación y a la oportunidad de perder la gracia de Dios. Y como dije anteriormente, Pablo suplica por el bien de ellos. Y hay que notar que Pablo está citando en el versículo número 2, él está citando a Isaías 49, en un pasaje completamente histórico, dando a entender que la recibimos, la gracia de Dios, cuando más la necesitamos. Ahora no la podemos hacer vana porque hoy como ayer es día de salvación. Quiere decir que hay un día en el ayer y hay un día en el presente.
Y cuando él cita Isaías 49, está diciendo, cuando tú más necesitabas de la gracia de Dios, ella se manifestó. Ahora que tú estás tranquilo, que supuestamente no hay problema, no puedes hacer que esa gracia de Dios se convierta en vana, porque el día de hoy de tan salvación como el día que nosotros creímos, ahora no la podemos hacer vana. No, sería muy deprimente no darle importancia a la recepción de la gracia de Dios. Pablo usa desde el versículo 3, aquí mismo en 2 Corintios 6, hasta el versículo 11, para probar con hechos de que pase lo que pase, la gracia de Dios es lo que lo ha librado de toda situación. Yo se lo voy a leer. Escuchen, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En cada una de estas situaciones es día de salvación. No es solamente la soteriología, como la parte de la teología que se ubica en la salvación del ser humano a través del sacrificio de Cristo, sino en la liberación de cada una de las situaciones que Pablo está numerando aquí en 2 Corintios capítulo 6, los versículos del 6 al 11. Fíjate que si uno la torna vana, entonces cuando la necesita, ella no va a hacer nada. Cuando él dice, hoy es día de salvación, si la persona se arrepiente y busca de Dios, aprovecha bien la gracia y se salva instantáneamente. Pero si la persona rehúsa el favor de Dios por la razón que entienda, hará vana una linda oportunidad. No es que la gracia de Dios es vana. Es que la persona ante la iniciativa de Dios la convierten en vana porque ellos rechazan esa gracia. Por eso que no es culpa de Dios y que Dios no está escogiendo gente para que se pierdan, ni está escogiendo gente para que se salven, sino que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación. Para salvación. Aquí llega el consejo de Pablo para no hacer vana su gracia. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. 2 Corintios capítulo 6, los versículos 14 y 16. Aquí hay dos puntos señalados. Número 1, la preocupación de Pablo por efectos no deseados de la gracia de Dios. Número 2, adherirse a la verdad, aprovechando la gracia de Dios. En 2 de Juan, capítulo único, versículo 8, escuchen el consejo que él nos da. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo. Sean diligentes para que reciban una recompensa completa. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 15,
versos 5 al 11, escuche el consejo. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a la promesa de Dios completamente, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios le dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo personalmente no me había detenido a pensar cómo el apóstol Pablo puede, aquí en 2 Corintios capítulo 6, verso 2, tomar de Isaías 49 para hablar de un hoy en el ayer y de un hoy en el presente. Porque la gracia de Dios que ya nosotros recibimos y ha sido efectiva, no la podemos hacer vana en nuestra vida, desperdiciándola, porque la aprovechamos un momento y creímos que ese momento era único. No. La gracia de Dios tiene que estar permanentemente con cada uno de nosotros. Y mediante ella es que nosotros vamos a salir de cualquier situación en la cual nos encontremos. Esa gracia de Dios que se ha manifestado a todos los hombres. Y esa gracia de Dios que se convierte en una maestra que nos enseña a renunciar a todo lo oculto y a todo lo vergonzoso. Así estamos repensando el mensaje, repasando el mensaje de la gracia de Dios cuando se convierte en vana, porque el creyente no valora lo que Dios le está dando. Cree que hay un solo momento en su vida y que ese momento no se va a repetir. Y el creyente, para entrar en el reino de Dios, tiene que pasar por diferentes tribulaciones. Y si lo hacemos con la gracia de Dios, vamos a pasar sin darnos cuenta. Lo dejamos hasta aquí por el día de hoy. Usted puede leer una vez más 2 Corintios capítulo 6 y lo puede leer completamente y lo puede asociar con Isaías 49. Así que muchas gracias por el tiempo dispensado y esperamos en el Señor que podamos vernos en una próxima ocasión. Dios me lo bendiga.